Bienvenidos al canal I Love My Crochet. En la clase de hoy vamos a tejer esta hermosa blusa que consiste en hacer un canesú, cuello escotado, este cuello en V. Después vamos a hacer estas hermosas piñas debajo de nuestro canesú. Las puedes hacer así como yo, como una blusa, o lo puedes seguir tejiendo como un vestido, eso es a tu gusto. Después también le puedes hacer estas mangas. Tú la puedes hacer manga corta, sin mangas, la puedes adecuar a tu estilo. Mira cómo es. Espero que te guste y empecemos a trabajar. Para hacer este tutorial voy a usar un acrílico sedoso, en este caso de la marca Alice Diva. Este hilo es bastante delgado, bastante fino. Recomiendan usar ganchos de 1 a 3 milímetros, así de delgado es este hilo. Y para este tutorial yo voy a estar usando dos ganchos de 2.55 milímetros para la parte del canesú y de 3 milímetros ya para la parte de abajo, que es el motivo de las piñas, para que quede más suelta la puntada. Cada ovillo de esto trae 100 gramos, 350 metros, y me voy a estar gastando alrededor de 300 gramos, 3 ovillos de estos. Ustedes pueden usar el material y la marca que ustedes quieran. Esto lo doy por referencia porque puede haber otras marcas con estas mismas especificaciones. Acrílico sedoso porque es bien suave y trae este brillo. Y aunque sea acrílico, al ser sedoso y delgado es fresco. También puedes hacer prendas para verano. Antes de empezar a tejer esta prenda, vamos a hablar primero acerca del canesú, que es como vamos a empezar esta blusa o vestido. El canesú, como ves aquí, lo vamos a hacer escotado. En la parte del frente lo vamos a hacer con cuello en V, bastante pronunciado, como lo puedes ver aquí. Y para que esto esté así bastante pronunciado, tenemos que empezar el canesú abierto, lo tenemos que tejer abierto. Mira, aquí está abierto, no es circular, no lo he cerrado todavía. Entonces vamos a abrirlo para empezar a explicar. Nosotros vamos a tejer cadenas de aquí, todo esto hasta acá. Vamos a empezar. Todas las tallas deben tener 6 puntos, que son las 4 esquinas del canesú, que son las esquinas que se van aumentando en cada vuelta para que esto vaya creciendo y tomando forma. Y después de la esquina, para la parte aquí del cuello, necesitamos un punto aquí y un punto aquí. Son 6, 4, 5 y 6 puntos. Este punto que dejamos acá en la parte del cuello, en cada vuelta vamos a ir haciendo aumentos aquí en el escote para que tome esta forma de triangulito, para que se vea así en V. Bueno, mis medidas y mis puntos. Cada quien, depende de la tensión, depende del material que están usando, van a tener diferentes puntos que los que tengo yo. Este es un hilo bastante delgadito y entre más grueso sea el hilo vas a necesitar menos puntos. Bueno, acá en la parte
de adelante ya te dije que necesitamos solo un punto. Aquí en la parte de lo que es el brazo, yo empecé con 22 puntos. Aquí tengo 22 puntos que me miden 11 centímetros, me miden los 22 puntos. Para la parte del cuello, en la parte aquí de la espalda, hice 32 puntos aquí en la primera hilera, y eso me mide 14 centímetros. Y aquí debe ser los mismos puntos del otro hombro, 22 puntos. Entonces, ¿qué hice yo? 22 puntos, 32 puntos, 22 puntos, más 4 de las esquinas, más 1 de la parte del frente y 1 de la parte del otro lado de lo que es la parte del frente, del escote. Ustedes tomen sus medidas, tomen cuánto quieren empezar acá en la espalda, hacen cadenas hasta tener esa medida. Cuántas medidas quieren para el hombro, hacen cadenas hasta llegar a esa medida, y lo que tienes en este hombro lo debes tener igual acá. Le aumentas los 6 puntos, que son los 4 de cada esquina, más 1 de este lado y 1 del otro, y esas son tus cadenas bases para el canesú. El canesú se va en cada hilera aumentando automáticamente en estos 4 puntos, en lo que es la espalda y lo que es aquí la parte del hombro, se va aumentando. Lo doblamos así. Miren, la parte del escote hay una pequeña diferencia. Yo no lo quiero muy cerrado, yo lo quiero bastante abierto, bastante escotado. En la parte aquí del escote yo no aumenté cada vuelta, yo aumenté una vuelta de por medio, una vuelta sí, una vuelta no, una vuelta sí, una vuelta no. Solo en esta parte, en la del escote. Las demás esquinas sí debes aumentar. Eso aumenta automáticamente, ya lo vas a ver en el transcurso del tutorial. Eso se va agrandando. Pero esta parte de aquí, si quiero que la controles, te vayas midiendo, miras qué profundidad quieres el escote, y yo me lo fui midiendo, ya estaba bastante escotado, y aquí donde tengo este marcador, esta es la hilera 16, a partir de ahí ya empecé a aumentar en esta parte del escote en cada vuelta, para que ya se me vaya cerrando un poco el escote. Bueno, entonces así es la explicación de este canesú, que quería hacerlo antes ya de empezar a explicarte a tejer. Y bueno, entonces ya podemos empezar a trabajar. Ahora vamos a empezar a hacer la primera hilera del canesú. Aquí tengo una cadena adicional después de mi marcador. Voy a hacer otras 2 cadenas para tener 3 puntos, y ese es el primer punto alto de la parte de adelante de nuestra prenda. Tomo hebra y me voy a ir al marcador acá, y aquí voy a hacer una esquina. Los puntos los voy a trabajar puntos largos, puntos altos alargados. Tú los puedes hacer puntos altos normales y está bien. Aquí hago una sacada, 2 sacadas y la última sacada. La esquina consiste en un punto alto, una cadena
y un punto alto en el mismo espacio de cadena. Así, voy a quitar el marcador. Toda esa esquina se hacen en un marcador, en un mismo punto. Bueno, tenemos un punto en mis 3 cadenas y la primera esquina de la parte de adelante. Ahora acá vamos a trabajar el hombro. Aquí voy a trabajar 22 puntos antes de llegar a la esquina. Me voy en cada punto. Aquí voy a hacer mi primer punto, 1, 2, voy a hacer el punto número 22, que es el último punto aquí en la parte de lo que es el hombro. Aquí el número 22 está al lado del marcador. Número 22. Ahora que he llegado al marcador, voy a hacer una esquina. Ya esta esquina pertenece a la parte de la espalda. Tomo hebra, aquí donde estaba el marcador, hago un punto alto alargado, una cadena y en el mismo punto hago otro punto alto alargado. Así se trabajan las esquinas. Voy a poner acá un marcador para diferenciarla. Ahora voy para la parte de la espalda y aquí voy a hacer 32 puntos. El primero lo cuento después de la esquina. Aquí hago mi primer punto, este es 1, 2, ya completé los 32 puntos de la espalda y te muestro una vez más cómo hacer cuando llegamos a una esquina. Aquí el marcador me está avisando que tengo que hacer la esquina. Ahora en ese punto tomo hebra, hago un punto alto, una cadena y en el mismo espacio donde estaba el marcador ahí hago otro punto alto y voy a volver a colocar acá en el espacio de cadena el marcador para resaltar las esquinas y saber siempre en cada hilera vamos a estar haciendo aquí estas esquinas, esquina sobre esquina. Ahora voy a trabajar el otro hombro y aquí son 22 puntos altos. Ya hice los 22 puntos de mi hombro y ya llegué acá a la última esquina de la parte del frente. Voy a quitar el marcador y ahí voy a hacer una esquina, que es un punto alto, una cadena y en el mismo punto un punto alto. Y aquí me queda un punto, que es los puntos que te dije que vamos a tener. Es así, todas las tallas van a tener un punto de más en la parte de adelante para el escote. Este punto pertenece al escote y mira, así es como se va a ver la primera hilera de nuestro canesú abierto. Miren, voy a subir con 3 cadenas, que es mi primer punto alto de la parte del escote. Tomo hebra,
Este punto pertenece a las cadenas que acabo de hacer y como no voy a hacer aumento, no voy a hacer el punto acá. El siguiente punto me corresponde aquí. Esta es la V o la esquina que hicimos en la vuelta anterior. Aquí voy a hacer un punto alto. Tomo hebra y ahora en el espacio de cadena ahí hago la esquina que toca en esta vuelta, que es un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio de cadena. En los espacios de cadena siempre vamos a trabajar, mira, un punto alto, una cadena y un punto alto. Ahora tomo hebra y voy a hacer cada punto hasta llegar acá al punto de cadena. Todos los puntos se deben hacer, no debes saltarte ni uno. Este punto que es la esquina que hacía parte del punto alto de la esquina, ese hay que hacerlo. Ese aquí lo hacemos. Ahora hacemos bueno, ya voy a llegar al espacio de cadena, pero antes quiero que te quede claro que este punto también hay que hacerlo. La B o la esquina que hicimos en la vuelta anterior, eso hay que hacerlo porque ese es el aumento que hace el canesú. Este punto lo hacemos, ese punto antes de llegar al espacio de cadena hay que hacerlo. Y ahora que estoy aquí en el espacio de cadena, aquí hago un punto alto, una cadena y un punto alto. Tomo hebra y este no me lo salto, lo hago. Y así trabajo toda esta vuelta. Bueno, ya hice los puntos de mi hombro, ya voy a llegar aquí al espacio de la cadena donde hacemos la esquina. Mira que hice hasta este punto. En el espacio de cadena hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto. Ahora voy a trabajar encima de este punto que me corresponde. Y no se te olvide que las cadenas con las que empezamos la vuelta anterior, esas son un punto, cuentan como un punto. Y aquí voy a hacer en esta tercera cadena un punto alto solamente porque esta vuelta no estoy haciendo aumentos. Listo, mira, así quedó. Así se ve el canesú con 2 hileras hechas. Bueno, ahora vamos para la tercera hilera, donde te voy a mostrar cómo se hacen los aumentos en la parte del escote. Voy a subir con 3 cadenas, que es mi primer punto alto. Tomo hebra y como voy a hacer aumento aquí, hago el otro punto que es el aumento en este punto. Cuando no hago aumento lo hago en el siguiente, pero como voy a hacer aumento lo hacemos aquí en este primer punto. Ese es el aumento del escote. Ahí va mi aumento. Tomo hebra y trabajo estos 2 siguientes puntos antes de entrar al espacio de cadena. Listo, llegué al espacio de cadena. Ahí trabajamos como siempre un punto alto, una cadena y un punto alto, todo en el espacio de cadena. Tomo hebra y ahora trabajo punto sobre punto hasta llegar
al espacio de cadena, que ya sabes que trabajamos ahí en el espacio de cadena, un punto alto, una cadena y un punto alto. Y vamos trabajando todos los puntos. Ya voy a llegar al final de esta hilera donde estoy haciendo el aumento en la parte del escote. Bueno, ya hice aquí mi último punto alto antes del espacio de cadena. Aquí en el espacio de cadena hago punto alto, una cadena y punto alto. Ahora trabajo este punto alto que veo aquí inmediatamente. Lo hacemos. Este segundo. Y las cadenas, esas también, ahí no te vayas a saltar esas cadenas. En la tercera cadena, como estoy haciendo aumento, voy a hacer 2 puntos altos en el mismo espacio. Aquí va uno y el segundo ahí, en el mismo espacio. Y debemos tener el mismo número de puntos aquí que en la otra punta. Vamos a contarlo. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5, incluyendo el que está en el espacio de cadena. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Y miren, así va dando forma este canesú. Ahora, la próxima vuelta, yo no le voy a hacer aumento y te voy a mostrar una vez más cómo se trabaja para no hacerle aumento en la parte del escote, porque aquí automáticamente estamos haciendo los aumentos de las esquinas en cada canesú. Eso sí, obligatoriamente tiene que aumentar para darle forma. Bueno, vamos a subir con 3 cadenas y ese es mi primer punto alto. Como no voy a hacer aumento, este punto aquí no hago punto ahí porque ese espacio pertenece a estas 3 cadenas. Me voy para el siguiente punto. Hago mi punto alto en cada punto. En cada punto que está ahí. Y acá. Y en el espacio de cadena, punto alto, cadena, punto alto. Miren cómo va haciendo la formita como un triangulito, que eso es lo que queremos que quede en nuestro pecho. Y me hago todos los puntos altos. Y así es como trabajamos en la parte de arriba de este proyecto, que no sé. Bueno, vas tejiendo hileras, te vas probando el canesú hasta que ya llegues a la sisa. ¿Cómo saber cuál es la talla o a cuántas hileras llegas a la sisa? Primero es probándotelo. Vas probándotelo hasta que esto llegue ya debajo de tu brazo o en la axila. Si esto se lo estás haciendo a una persona, pues tienes que tomarle la medida de la sisa a esa persona, como hacen las modistas. Las modistas, cuando le mandan a hacer un vestido, ella toma las medidas. Tú como tejedora también debes tomar medidas a tu cliente. ¿Cómo tomamos la sisa? Es aquí, del hombro hasta debajo del brazo. Aquí tengo casi 20 centímetros. 19 centímetros y medio. Y yo me lo medí y ya llegué hasta debajo del brazo. Ya es momento de unir estas dos partes para crear aquí la manga. Pero, ¿qué pasa? Que si yo uno estas dos partes, esta esquina con esta esquina así, las uno así, esto por aquí me va a quedar un poquito estrecho, mira. Y
yo creo que esto quedaría un poco incómodo porque si esto queda debajo del brazo, o sea, el brazo tiene un espacio, necesitamos un espacio. Yo te recomiendo que al unir acá, hagamos acá unas cadenas para que el brazo pueda moverse pues cómodamente y que esto te quede cómodo. Dependiendo del grosor del hilo, vas a decidir cuántas cadenas colocarle. Yo creo que le voy a colocar 10 cadenas porque este hilo es bien delgadito en cada al momento de unir. Yo voy a unir acá lo que es la sisa, pero no voy a unir todavía el escote porque lo quiero más pronunciado. Tú puedes cerrar escote y puedes cerrar aquí, ves, midiéndotelo, eso es como tú quieras. Yo todavía no voy a cerrar. Bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Yo voy a seguir trabajando los puntos hasta llegar a la esquina donde voy a unir la sisa y voy a hacer esos puntos de espacio. Entonces ya voy a llegar acá a la esquina donde voy a unir con la otra esquina y voy a dejar esto acá libre que va a ser la manga. Aquí es donde va mi brazo. Entonces para unir, miren, hago acá este punto antes de llegar al espacio de cadena. Voy a hacer ahí el punto alto. En el espacio de cadena hago un punto alto. Ahora voy a hacer las 10 cadenas, que es el espacio que va a haber abajo, en toda la axila, abajo de tu brazo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomo hebra, me voy acá a esta esquina, me salto todo esto de la manga. Me voy a la próxima esquina. Aquí en el espacio de cadena hago un punto alto. En el espacio de cadena. Y mira, este es el espacio que va a haber debajo de tu brazo. En el espacio de cadena hicimos un punto alto. Ahora hago punto alto por toda la espalda. Estoy en el espacio. Ya hice los puntos de la espalda, estoy en la otra esquina, vamos a unirlo con la otra esquina, saltándonos esta parte que corresponde a la manga. Vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente en la otra esquina y aquí vamos a mostrártelo otra vez. Tomo hebra, hago el punto antes de meterme al espacio de cadena y voy a hacer mi punto alto. En el espacio de cadena hago solo un punto alto. Ahora hago las 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tomo hebra. Me salto toda esta, que es la manga, y me voy para la otra esquina. Y ahí en el espacio de cadena hago un punto alto. En el espacio de cadena y ahora hago puntos sobre cada punto hasta llegar. Bueno, después de hacer la unión aquí en la sisa, vamos a seguir trabajando las hileras normalmente. Ya no vamos a hacer aumentos aquí en las esquinas porque ya unimos lo que es la sisa, ya no necesitamos hacer más aumentos aquí en lo que es la manga ni la espalda. Si no has cerrado el canesú, aquí sí seguimos haciendo aumentos en lo que es en el escote. Aquí hice mi aumento, empecé la hilera como siempre la empezamos, mi aumento, hice puntos altos y aquí cuando ya llegues a las cadenas, que es donde unimos, es solo hacer punto alto en cada cadena.
punto alto en cada cadena. En mi caso yo tengo que hacer 10 puntos altos. Entonces aquí hago 1, 2 y el 10. Ya hice mis 10 puntos altos. Ahora aquí es trabajar punto sobre punto. Punto sobre punto. Y así te vas midiendo para decidir cuándo quieres ya parar el escote. Mira cómo queda. Mira, queda esto así. Yo creo que voy a trabajar esta hilera y en la otra cerraría el escote y ya les muestro cómo lo vamos a cerrar. He tejido después de la unión 3 hileras más, me lo medí y ya creo que llegué a la profundidad del escote que quiero. Ahora lo voy a unir. ¿Cómo lo vamos a unir? Cuando ya hayas terminado la hilera, hice el aumento, aquí en esta última también se hace el aumento, tomo la otra parte y en la tercera cadenita de aquí, de esta que empezamos la hilera, hacemos un punto deslizado, hago una cadena fuerte y cortamos el hilo. ¿Por qué vamos a cortar el hilo? Porque ahora vamos a trabajar de forma redonda y no queremos que se vea aquí la unión de las vueltas. Ahora, aunque vamos a trabajar en redondo, vamos a seguir volteando el tejido, porque si todo lo hacemos del mismo lado va a quedar una diferencia aquí del tejido. Mira, porque aquí, como lo estábamos trabajando abierto, aquí se ven los puntos al derecho, aquí al revés, al derecho, al revés. Y si trabajamos todo en redondo, se van a ver todos al derecho y va a haber una diferencia muy grande en el tejido de abajo con el de arriba, y eso estéticamente no se ve bien. Bueno, esta va a ser mi lado del derecho y aquí terminé con una vuelta que se ve al revés. Entonces voy a empezar con una vuelta al derecho. Me voy aquí a la mitad y voy a insertar hilo nuevo. Hago acá 2 nudos. Y voy a hacer ya todo trabajándolo en redondo. Este es el primer punto alto. Ahora trabajo punto sobre punto. Y acuérdate, cuando termines, cierras la vuelta y volteas el tejido para seguir esta misma secuencia. Otra cosa, también te quiero pues ya hacer la observación desde ya, es que el tejido que le vamos a trabajar ahora, del pecho al largo que le quieras dar a la prenda, es una puntada de piñas, y esa puntada necesita 23 puntos, o sea que es una puntada de... Ya terminé mi canesú. Miren, ya llegué, ya tapé toda la parte del pecho, ya estoy abajo del pecho
y después de la unión aquí de la manga hice 11 vueltas hasta llegar a mi pecho. Ya esto depende del hilo y de la talla que estás haciendo. Esto queda holgado, no es un modelo que quede ajustado. Bueno, la medida acá, yo tengo 39 centímetros. Acá, esto es una talla pequeña. Ustedes la pueden acomodar a una talla más grande. Y de acá, de lo que es el hombro hasta el largo, 31 centímetros y medio. Bueno, ahora vamos a empezar la puntada de abajo, que son las piñas, y para eso voy a usar un gancho de 3 milímetros. Bueno, acá los puntos que tengo ya debajo del canesú son múltiplos de 23. Me van a salir 7 motivos, entonces en total tengo 161 puntos. Bueno, vamos a empezar con la puntada. Ahora sí, todo lo vamos a trabajar al derecho. Con esta puntada la vamos a trabajar de manera circular, pero no hay que voltear el tejido. Ya vamos a trabajar todo de un solo sentido. Bueno, vamos a subir con 3 cadenas. Y ahí en el mismo lugar donde subí las 3 cadenas vamos a hacer un abanico. Este corresponde al primer punto alto del abanico. Aquí los puntos altos los voy a hacer normal de 2 sacadas. Aquí mismo hago otro punto alto, una cadena de separación, tomo hebra y en el mismo punto hago otros 2 puntos altos, 1 y 2. Es un abanico de 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos, todo en el mismo espacio. Ahora hago 2 cadenas, tomo hebra y me voy a saltar 2 puntos. Me salto 1, 2 y aquí en el tercero hago un punto alto. En el siguiente hago otro punto alto. Y en el siguiente hago otro punto alto. 3 puntos altos sin saltarme ningún punto. Hago 2 cadenas. Tomo hebra, me salto 2 puntos y me salto 2 puntos. Aquí en el tercer punto hago un abanico de 2 puntos altos, una cadena y en el mismo espacio otros 2 puntos altos. Hago 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Ahora me salto 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y aquí en el 5 hago un punto bajo. Otra vez hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Me salto 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y en el 5 hago un punto bajo. Y ya llevo 2 arquitos. Ahora hago otra vez 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Tomo hebra, me salto 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y aquí en el 5 voy a hacer un abanico. 1, 2 puntos altos, una cadena y en el mismo espacio 2 puntos altos. Y esta es la secuencia que hago por toda la vuelta. Ahora tengo que repetir esto que está aquí. 2 cadenas,
me salto 2 puntos, aquí en el tercero hago un punto alto, en el siguiente hago un punto alto y en el otro punto hago un punto alto. Esto que estoy haciendo acá es lo que es repitiendo esto. Ahora hago otros 2 puntos, me salto dos espacios, 1 y 2, y aquí en el tercero hago un abanico, 1, 2, una cadena, 1 y 2. Ahora hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Me salto 4 puntos, 1, 2, 3, 4, y en el 5 hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas, me salto 1, 2, 3, 4 y en el 5 hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, tomo hebra, me salto 1, 2, 3, 4 y en el 5 hago un abanico. 1, 2, una cadena y en el mismo espacio 2 puntos altos. Y repito otra vez la secuencia. Aquí ya voy a hacer el último motivo de la vuelta y lo vamos a hacer aquí juntas. Ya hice el abanico inicial, 2 cadenas, tomo hebra, me salto 2 puntos, hago aquí un punto alto, en el siguiente punto un punto alto, en el siguiente punto un punto alto, luego 2 cadenas, tomo hebra, me salto 2 puntos y aquí hago otro abanico, 1, 2, una cadena y en el mismo espacio otros 2 puntos altos. Ahora vienen los arcos, 1, 2, 3, 4, me salto 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y en el quinto hago un punto bajo. Otras 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Me salto 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y en el quinto hago un punto bajo. Ahora hago 1, 2, 3, 4 y aquí hay 4, 1, 2, 3, 4 y acá 1 con el abanico que teníamos aquí, con el que empezamos, aquí lo unimos y ya ha quedado nuestra primera vuelta completa. Ahora vamos a tejer la segunda vuelta. Aquí cerré con un punto deslizado en la tercera cadena. Ahora me tengo que deslizar hasta el punto o al espacio de cadena. Me deslizo aquí en este punto alto y acá me deslizo para quedar en el punto de cadena y aquí hago otro abanico. Voy a subir con 3 cadenas, que es mi primer punto del abanico. En ese espacio de cadena hago otro punto alto. Ya tengo 2 puntos altos, una cadena, tomo hebra y en ese mismo espacio hago otros 2 puntos altos. Queda abanico sobre abanico. Ahora hago 2 cadenas. Tomo hebra. En este espacio de estas 2 cadenas, ahí voy a hacer ahora 2 puntos altos. Ahí en ese espacio, 1 y 2. Ahora hago estos 3 puntos. 1, 2 y 3. Y aquí en este espacio de cadenas hago 2 puntos altos, 1 y 2. De manera que ahora tengo acá un grupo de 7 puntos altos. Hago 2 cadenas,
Y aquí arriba de este abanico hago otro abanico en el espacio de cadena. 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Ahora vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y hago un punto bajo aquí en el arco de la mitad. Este arco me lo salto y aquí hago un punto alto. Un punto bajo, perdón. Otra vez 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Me voy acá arriba de este arco, de este abanico, y hago otro abanico. 1, 2 puntos altos, una cadena, 1 y 2. Y aquí ya me encuentro con el mismo patrón, entonces es repetir ahora esto que está aquí en esta segunda vuelta. Y para cerrar esta vuelta, aquí ya hice mis 4 cadenas y me voy directamente aquí a la tercera cadena donde empezamos esta vuelta y hago un punto deslizado. Y ya ha quedado nuestra segunda vuelta finalizada. Ahora para empezar la tercera vuelta me tengo que deslizar hasta el espacio de cadena. Y ahí en el espacio de cadena vamos a hacer otro abanico. Subo con 3 cadenas, hago otro punto alto, una cadena y otros 2 puntos altos. Abanico sobre abanico, 2 cadenas de separación. Ahora vamos a tener aquí 11 puntos. Vamos a hacer aquí en este espacio 2 puntos altos. Vamos a hacer estos 7 puntos sobre cada punto. Y acá en el espacio de las 2 cadenas hacemos otros 2 puntos altos. Entonces son 11 puntos los que tenemos ahora. Hacemos 2 cadenas, trabajamos abanico sobre abanico, una cadena y otros 2 puntos altos. Ahora hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Tomo hebra y me voy directo a este abanico y hago ahí un abanico. Y esta es la secuencia que hay que repetir en esta vuelta. Y para cerrar esta tercera vuelta, hacemos aquí nuestras 5 cadenas y hago un punto deslizado en la tercera cadena donde empezamos esta vuelta. Y así hemos finalizado la tercera vuelta. Vamos para la cuarta vuelta y aquí ya me adelanté, es lo mismo que te he explicado en las 3 vueltas anteriores. Me deslizo al espacio de cadena y hago un abanico. Ahora hago 3 cadenas. Voy a hacer más apretaditas. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y aquí en el primer punto hago un punto bajo. Ahora hago 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Me salto un punto y en el siguiente hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4. Me salto un punto y en el siguiente hago un punto bajo. Estamos haciendo unos arquitos.
1, 2, 3, 4, te saltas un punto y en el siguiente un punto bajo. 1, 2, 3, 4, me salto un punto y en el siguiente un punto bajo. 1, 2, 3, 4, me salto este punto y en este un punto bajo. Tengo, este no se cuenta como arco, estas 3 cadenas que cuando de salida del abanico, esto no se cuenta como arco, se cuenta 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 arcos, después de los 5 arcos tengo que hacer 3 cadenas y aquí un abanico. 1, 2, una cadena, 1 y 2. Luego del abanico hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y repito la operación que acabo de hacer. Aquí en este abanico hago un abanico, tres cadenas, me voy al primer punto y ahora hago arcos de 4 cadenas y me voy saltando un punto y eso es lo que voy a hacer por toda esta vuelta y se va a ver así. Ahora vamos a trabajar la quinta vuelta. La cuarta la cerré como ya te he mostrado en las otras vueltas y la quinta la empezamos como las otras vueltas. Bueno, después de hacer este abanico vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 y vamos aquí a este primer arco, vamos a hacer un punto bajo. Vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, punto bajo en este arco, 1, 2, 3, 4, punto bajo en el siguiente arco, 1, 2, 3, 4, punto bajo en la mitad del arco, 1, 2, 3, 4, punto bajo en la mitad del arco. Ahora debemos tener 4 arcos, 1, 2, 3 y 4. Estas cadenas que salieron después de nuestro abanico no es el arco, son 1, 2, 3 y 4. Ahora para ir a este abanico vamos a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y aquí hago abanico sobre abanico, 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, me voy acá a esta abanico sobre abanico y repito esta secuencia. Ahora vamos a hacer la vuelta número 6. La empezamos con nuestro abanico, hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y punto bajo aquí en el primer abanico, en el primer arco. Ahora vamos a tener 3 arcos, 1, 2, 3, 4 cadenas y punto bajo aquí en este arco, 1, 2, 3, 4, punto bajo en el siguiente arco, 1, 2, 3, 4, punto bajo en el siguiente arco. Tenemos 3 arcos, 1, 2 y 3.
1, 2, 3, 4 cadenas. Aquí hago el abanico. Y después de este abanico hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí hago abanico y repito la secuencia para esta vuelta número 6. Ahora vamos a hacer la vuelta número 7. Hacemos nuestro abanico, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Aquí en la mitad de este arco hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a tener 2 arcos. 1, 2, 3, 4. Aquí va 1, 1, 2, 3, 4. Y aquí va otro arco. Y están mis 2 arcos, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Hago aquí el abanico. Una cadena de separación. Y ahora hago 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y repito el diseño que te acabo de mostrar. Vamos a iniciar la vuelta número 8. Hacemos nuestro abanico, 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Punto bajo en el primer arco que vemos. Y ahora tenemos que hacer un arco. 1, 2, 3, 4. Punto bajo. Y este es el arco que nos queda. 1, 2, 3, 4. Y aquí hacemos un abanico. 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Bueno, ahora aquí en este espacio va a nacer una nueva piña. Estas piñas son intercaladas. Aquí se va a ver una piña, aquí está terminando una y acá al lado va a crecer una nueva. En esta vuelta 8 es donde va a nacer. Entonces después de este abanico voy a hacer 2 cadenas. Tomo hebra y aquí en este espacio voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. 2 cadenas y aquí hago un abanico. Y ahora aquí repito lo que acabo de hacer acá. Ahora ya me queda un arco. Estamos cerrando esta piña y aquí vamos a abrir otra. Bueno, ahora vamos a hacer la vuelta número 9. Y si te fijas, la vuelta que acabamos de terminar, que es la 8, es la misma vuelta 1. Que aquí empezábamos con 3, aquí hay 3. Y mira, y aquí están unos 3 arcos que son estos 3 arcos, estos 3. Este sería este arco, sería este, y estos puntos serían estos. Entonces estamos ahora repitiendo. Es repetir esas vueltas. Bueno, ahora en esta que es la 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí tenemos nuestro abanico. Hacemos 4 cadenas y nos vamos directo acá a este arco y hacemos un punto bajo.
4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y hacemos aquí un abanico. Y ahora estamos haciendo la vuelta 2, esta misma. ¿Qué hay que hacer ahora? A ver, y te recuerdo, después del abanico se hacen 2 cadenas. En el espacio que hay aquí de 2 cadenas hacemos 2 puntos altos. Hacemos punto sobre punto en estos 3 puntos. Dos puntos en el espacio de las 2 cadenas. 2 cadenas y hacemos aquí el abanico. Y aquí repetimos lo que te acabo de explicar acá. Mira cómo va quedando. Ahora sí estamos. Bueno, ahora vamos a hacer la vuelta 10. Y esto es ya repetir lo que ya te he explicado en las vueltas anteriores. Mira que acá estamos haciendo una nueva piña. Aquí repetimos la vuelta 1. Aquí sería la 2. Y aquí sería nuevamente repetir la vuelta 3, donde vamos a hacer todos estos puntos altos. Aquí eran 3, 7 y aquí creo que son 11, ¿sí? Entonces aquí te voy a mostrar. Aquí empiezas con el abanico. Esta parte de aquí que estamos empezando sería esta, y aquí hicimos 5 cadenas. Entonces hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Me salto todo esto y voy acá y hago un abanico, mis 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos. Hago 2 cadenas. En el espacio de las cadenas hago 2 puntos altos. Trabajo todos estos 7 puntos altos. Y en el espacio de las cadenas hago 2 puntos altos. Dos cadenas, y aquí hago mi abanico y repito, y se me fue una cadena. Aquí hago mi abanico y repito. Entonces ahora es repetir la próxima vuelta, van a ser ya estos arquitos y repetimos. Ya te vas a familiarizar a medida que vayas tejiendo. También, para facilitarte, abajo de este video hay unos capítulos, ahí yo he guardado para que se te haga más fácil. Solamente con un clic vas a la hilera 1, a la hilera 2, a la hilera 3. Por si tienes alguna duda, te retrocedes o vas directo a esos capítulos y miras la vuelta y las repites. Vas a repetir hasta el largo que le quieras dar. Yo decidí hacerlo como blusa, con 24 vueltas de este motivo ya he llegado al largo que le quiero dar a la blusa.
y vamos a hacerle un detalle para terminar ya con esto cuando ya llegues al largo que le quieras dar. Te recomiendo que termines en la vuelta donde aquí hacemos 5 cadenas y aquí tenemos 11 puntos altos en esta vuelta, porque aquí todo está parejo y se nos es más fácil hacer el detalle que le quiero hacer ahora. Entonces vamos a empezar. Una vez ya unimos aquí para cerrar la vuelta, voy a hacer una cadena y aquí mismo donde cerré hago un punto bajo. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Tomo hebra y ahí mismo donde hice el punto bajo, aquí en este punto de las cadenas, voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora me voy a saltar 3 espacios y en el cuarto espacio vamos a hacer un punto bajo. Contamos 1, 2, 3, 4, es aquí al final, y ahí hacemos un punto bajo. Miren que ha quedado un piquito. Ahí donde hicimos el punto bajo, subimos inmediatamente con 3 cadenas y ahí mismo otra vez repetimos este diseño. En ese mismo espacio donde hicimos el punto bajo vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3. Vamos a contar 3 espacios. 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos punto bajo. 1, 2, 3, tomo hebra y ahí mismo donde está el punto bajo hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Contamos 3 espacios, 1, 2, 3 y en el cuarto hacemos un punto bajo. Y eso es todo lo que vamos a hacer en esta última vuelta y miren que va quedando así un diseño, una terminación bien bonita. Y apenas termines acá el último motivo, haces el punto bajo aquí donde empezamos, haces un punto deslizado para cerrar y ya terminamos. No le vaya. Bueno, miren con la terminación cómo queda de hermosa la puntada. Miren cómo está quedando la blusa, espectacular. Y ya aquí terminé una manga. Bueno, la manga tienes muchas opciones dependiendo del clima, de tu gusto. La puedes hacer corta, o sea, yo acá cuando ya coloqué nuevo hilo, hice 14 vueltas de punto alto o de punto alargado, punto alto alargado. Las hice 14. Tú las puedes dejar hasta aquí y también queda bien. Miren, si la quieres corta, hazla hasta acá y le haces acá la misma terminación que le hicimos aquí al motivo. Estos piquitos los puedes hacer aquí y te queda una blusa manga corta muy bonita. Si la quieres seguir como yo, tienes que dejar el múltiplo de 23. Es el mismo diseño que trabajamos abajo. Aquí no hay que explicar mucho porque ya te expliqué aquí abajo cómo hicimos este diseño. Yo hice 3 motivos, por lo cual tengo aquí 69 puntos en la manga. No hice disminuciones porque
cuando monté los puntos acá me quedaron precisos. Y mira, la manga la hice larguita y queda muy bonita. No veo que haya mucho que explicar con la manga. Eso es aquí debajo del brazo, por aquí en la mitad de estos puntos que hicimos. Yo hice 10 en la mitad, inserté nuevo hilo, trabajando con la misma aguja que hice en la parte de arriba. Aquí en la mitad insertamos nuevo hilo, hacemos 2 nudos y es hacer puntos altos en circular aquí en el espacio de la manga. Y te recuerdo que aunque trabajemos circular, vas a voltear el tejido, vamos a trabajar por el derecho y por el revés para que tenga el mismo diseño de aquí, porque si vas a trabajar todo en un lado se va a ver diferente. Esto de aquí se va a trabajar, acuérdate, igual como cuando cerramos acá el escote en redondo y vamos volteando el diseño. Entonces aquí con nuevo. Ya terminé las mangas, me medí la blusa y sentí que ya con el peso de esta puntada se me bajó un poquito el escote me quedó más profundo de lo que yo esperaba. Y si eso te ha pasado, pues esto tiene solución. Si no te ha pasado, pues ya terminaste la blusa, podrías hacer aquí un borde de puntos bajos. Pero para cerrarla un poco, le voy a colocar 2 o 3 hileras de puntos altos. ¿Qué hice acá? En la mitad, aquí en el cuello, agregué nuevo hilo y me fui aquí recorriendo todo esto con puntos altos. Punto alto normal, no lo hice alargado. Punto alto normal. Y para que esto, te voy a explicar aquí, no pierda la forma de la V que estamos haciendo ahora acá, te voy a explicar qué es lo que hay que hacer en cada vuelta que le vayas a hacer para que conserve esta forma. Vamos a hacer 3 puntos altos juntos y el segundo debe quedar aquí en la mitad. Entonces mira, aquí ya he llegado. Ahora tomo hebra, me voy aquí a este espacio, hago un punto alto y no lo termino. Tomo hebra, me voy en toda la mitad, que es el punto del escote. Hago el punto y no lo termino. Tomo hebra, me voy al siguiente espacio donde quiero hacer el punto. No lo termino. Tengo mis 4 hebras en la aguja. Tomo hebra y paso todo. Y así de esta manera conservo el escote, la forma. Y este punto que ha quedado al cerrar esos 3, lo voy a señalar para identificarlo mejor en las próximas vueltas que le vaya a hacer. Ahora continúo haciendo mis puntos altos. Mis puntos altos ya hasta llegar acá a la espalda, donde até nuevo hilo, me deslizo, continúo con otro y te explico nuevamente cómo hacer una segunda hilera aquí para que se conserve esa forma. Ya estoy en la segunda vuelta del escote y lo que te voy a explicar ahora es la repetición de todas las vueltas que necesites para cerrar el escote. Se trata de cerrar 3 puntos
el de la mitad y el de los lados, uno de un lado y otro del otro lado. Aquí he parado precisamente ya faltando un punto para el que señalé, que es el que vamos a cerrar. Entonces mira, te muestro, tomo hebra aquí en este punto, lo hago sin terminar, el que está aquí señalado, que es el de la mitad, tomo hebra y hago y no lo termino, y aquí el de al lado, lo hago y no lo termino. Tengo mis 4 hebras, tomo hebra y las cierro todas de una. Y ese punto lo señalo para tenerlo en cuenta en mi próxima vuelta y sigo trabajando punto sobre cada punto. Y así es repetir, repetir y repetir hasta que te cubra lo que necesites aquí en este cuello. Y bueno, y ya con esto queda terminada la blusa, lista para disfrutarla, colocarla y ya te muestro el resultado final. Bueno, ya hemos llegado al final de esta clase. Espero te guste, te animes a hacerla, la disfrutes para en verano o para cualquier temporada y nos vemos en un próximo video.